Buen asiento, hermanitos queridos. Antes que nada, felicitamos al doctor Mesa, aquí presente, que cumple sus primeros 33 años de vida. Por ahí andamos, ¿no? Sí. Más o menos, ¿eh? Muchas felicidades al doc por su cumpleaños y más por el gesto bonito. Ahorita, pues, la fiesta está en grande ahí en su casa, pero él tenía que venir a ayudarnos aquí. No va a pasar nada, ahorita dentro de un momento regresa y va a continuar la fiesta. Doctor, muchas gracias. Rubén Mesa. También hoy, cosa curiosa, cuarto domingo de Cuaresma, según me informa Julius Maximus Flaccus, que es nuestro secretario de Comunicaciones y Tecnología, que fue precisamente el cuarto domingo de Cuaresma cuando empezamos a transmitir como ahora la Eucaristía. Entonces tenemos un año con el paréntesis al que el COVID nos obligó, pero ahí fuera todos los días, bendito sea Dios, hemos estado conviviendo y con audiencias a veces extraordinarias. Bueno, la iglesia no puede ser virtual, pero en estas circunstancias pues nos hemos ayudado mucho por estos medios. Y también, bueno, pues ya estamos reagrupándonos. Los domingos ya están los jóvenes de confirmaciones y posiblemente las confirmaciones sean la primera semana de Pascua por ahí. Este lunes me pongo de acuerdo con el padre Juan Carlos para hacer las confirmaciones y luego ya hicimos las primeras comuniones, los que nos quedaron pendientes. Y en fin, vamos reagrupándonos. Entonces, un año. Agradezco mucho a quienes han estado fieles a lo largo de todo este tiempo, los que están ahora como lectores, Julius Maximus, y yo le daría una mención especial a David, que dirige la Orquesta Sinfónica de Jesús Maestro, ¿verdad? Y los coros, que ha estado aquí y que ha impuesto una moda ¿verdad? Yo realmente cuando oigo un coro en vivo de los nuestros, pues, mejor pónganme este así. Está mejor esto, ¿verdad? No podemos cometer. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, también tenemos nuestro coro en vivo y tristemente se desbarató el coro de Noé, pero yo espero que con el favor de Dios y con la gracia de Dios se reconstruyan, también se reagrupen y vuelvan a cantar al Señor. Pues fíjese, todo esto en este tiempo, un año lo hemos hecho, pues alabado sea Dios, en espera de que pues todo vuelva a su normalidad, como que parece va avanzando en esa dirección poco a poco, con todas las precauciones que debemos de tomar, que yo por lo que veo tomamos muy pocas. Hablo del gentío, mucho, y este virus me late que es de aglomeraciones humanas, ¿no? Ciertamente están vacunando allá en la sierra, pero pues allá no hay coronavirus. Hay coronas, pero de las otras coronavirus no hay. No sé por qué andan vacunando allá en la sierra. Allá no hay virus. Bueno, entonces, hermanos queridos, pues todo esto es este cuarto domingo de Cuaresma. Le agradecemos pues, a todos los que han participado a lo largo de este año y han hecho posible este encuentro entre nosotros. La palabra de Dios yo casi me siento así como aplastado por su hermosura, por esa fuerza que tiene, pues es palabra de Dios, y porque parece que podría ser un editorial de cualquier periódico del mundo para mañana o para pasado mañana. La palabra de Dios, lo he dicho siempre, es más actual que las noticias del próximo lunes o de mañana, ¿verdad? El lunes hay pocas porque no trabajan los reporteros, pero la palabra de Dios es actual, es hermosísima, y donde uno se detenga ahí pega, ¿verdad? La primera lectura es una especie de revisión histórica, y me parece que yo escribo algo mañana sobre esto,
el hombre de la Biblia tenía la capacidad de ver en los acontecimientos de su pueblo, sociales, políticos, como es el caso, los movimientos que se iban gestando, ver y leerlos desde la palabra misma de Dios, desde la fe, ¿verdad? Estos acontecimientos, de dónde vienen, a dónde van, a dónde nos llevan, etcétera, y desnudarlos o ponerlos bajo una lupa poderosísima con la palabra de Dios. En aquellos días todos los sumos sacerdotes y los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominaciones, costumbres de los paganos. Mancharon la casa del Señor que Él había consagrado en Jerusalén. El Señor Dios de sus padres los exhortó constantemente por medio de sus mensajeros, pero porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias, se mofaron de los profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó al punto de no retorno. Son textos fáciles, pero de entender, bueno, un poquito la historia, ¿no? Este periodo refleja el final del trabajo profético ministerial del profeta Jeremías. El profeta Jeremías advirtió a los sacerdotes, al rey, al pueblo, pues sobre la peligrosidad de alianzas políticas. A lo largo de la semana estuve tratando el tema, porque la liturgia lo fue presentando, que muy peligroso. Ellos veían como lo veíamos, ¿qué? El jueves o el viernes. El viernes el profeta Oseas en el siglo VIII, 3 siglos antes. Hay una liturgia penitencial que es lo que está en el fondo. No solamente es una historia, un recordar las cosas, sino descubrir que detrás de todos esos gravísimos desórdenes está el pecado. De eso se trata. No es un Rivapalacio o uno de estos que escriben ahí y que denuncian todas las cosas. No. Se trata de esas cosas, pero desde Dios, como lo dice el texto de hoy, ¿verdad? Hicieron lo que a Dios le desagrada, lo ofendieron. Entonces, el viernes leíamos a Oseas, Israel, conviértete al Señor tu Dios, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntete y acércate al Señor para decirle: perdona nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero que solemnemente prometemos. Yo diría, ¿por qué la iglesia como tal, todos los que hemos nacido del bautismo, de la píldora bautismal, no decimos esto? ¿Por qué no convocamos al pueblo, como dice Joel el miércoles de ceniza, que los sacerdotes lloren entre el vestíbulo y el altar? ¿Pero qué van a llorar? Pues no lloran, ya no tenemos. Decía Papa Francisco cuando vino por aquí al punto, hay que pedir al Señor el don de las lágrimas. Por lo que vemos, lo que estamos viviendo es una situación moral pues muy seria, en la que cabe la denuncia profética. Y continúa el profeta Oseas: ya no nos salvará Asiria, el gran imperio, ya no confiaremos en nuestros ejércitos y nuestra maquinaria de guerra, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos. O sea, la idolatría. Ahí hablamos algo de esto. Entonces, eso es lo que está en el fondo de esta primera lectura. Se llegó al punto de no retorno y vino el destierro. El imperio babilónico, no voy a entrar aquí en detalles, muy precioso pero un poquito largo, derrota a Egipto, y Israel, que había apoyado a Egipto, una vez que cayó Egipto, Nabucodonosor dijo: ahora siguen ustedes, porque con que andaban apoyando a Egipto, ahora después, ahí vamos. Arrasaron con todo. 70 años de destierro en Babilonia, en donde el pueblo llegó a punto muerto. Algunos cuantos conservaban ahí un recuerdo lejano, los artistas, los poetas de la tierra. Esto por el pecado, por el pecado.
porque se habían alejado de Dios y bueno. Pero fue una hecatombe terrible, fue una destrucción con toda la crueldad oriental posible. Al rey, me parece que era Sedecías el rey, se lo llevaron prisionero, le sacaron los ojos materialmente, ahora sí que sin anestesia. Vamos, sáquenle los ojos a sus hijos y hijas cautivos, a la reina. Bueno, acabaron con todo. Dejaron unos cuantos gente sencilla ahí que labrara la tierra, campesinos, pero toda, vámonos, a Babilonia, al destierro. Pero Dios nunca se olvida de sus hijos pródigos, ¿verdad? Y volvió, valiéndose del rey Ciro, cambian las cosas y vuelve a traer a su pueblo a la tierra. Eso va a cantar el profeta Isaías en la segunda parte de su libro, que leemos mucho en tiempos de Adviento. De nuevo traerá el pueblo a su tierra. Bueno, esa es la historia, y sobre esa historia y sobre esos hechos se hace un examen de conciencia para descubrir que detrás de toda esta desgracia tan grande, bueno, pues fue el pecado, fue nuestro pecado. Y hoy, en la que incluso nos enfrentamos a la legitimación social del pecado, a sus formas, etcétera, etcétera, es una especie de revuelta, de revolución del hombre contra el hombre. Ya las revoluciones no son, pues ya no hay más que contra uno mismo. El hombre enfermo de sí mismo, bueno, ahí va la cosa. En ese contexto tiene lugar una de las obras líricas más preciosas, que es el Salmo 136 o 37 en sus Biblias. Es de una belleza hermosa y que canta precisamente la tristeza, canta precisamente la nostalgia del pueblo, preciosa. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sión. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Etcétera. Esa es una obra maestra de la lírica. Bellísima. La transposición cristiana, bueno, pues es la añoranza a nosotros de la Jerusalén celestial, de nuestra Madre del cielo, a Jerusalén de la que habla Pablo. No aquí la de la tierra, esa no, sino la Jerusalén del cielo. Babilonia queda como un signo, como un símbolo, como un tipo de la ciudad opresora y malvada, pervertida. Jerusalén es la otra ciudad, son las ciudades que se oponen. En el Apocalipsis a Babilonia reaparecerá encarnando a Roma, que se bebe la sangre de los cristianos, etcétera, ¿no? Todo eso son signos muy, muy, muy hermosos. Y desde luego, toda esa realidad para mí es bellísimo la segunda lectura de hoy. Yo no sé dónde se nos perdió el cristianismo. Bueno, pues lo convertimos en religión. Ese fue el problema. Lo convertimos en religión y perdimos la frescura, la belleza prístina del cristianismo. El cristianismo es amor. Nosotros hemos creído en el amor. Dios es amor. Y nosotros nos hemos quedado en el culto, en los ritos, etc. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes. Por ahí podríamos empezar y gritar más que por otros puntos. Anunciar a una sociedad deprimida, triste, donde estos factores de depresión, de tristeza, de inseguridad han hecho una mella muy profunda. Hablarles del amor y de la misericordia de Dios, que son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados. Y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo.
estando nosotros muertos por el pecado, dice, Dios con su Hijo querido nos devolvió la vida. Esto es lo que tenemos que decir, es lo que tenemos que proclamar. Sermones moralistas, facilones, peregrinos, pues no es de eso. Pórtense bien, pues ustedes si no se portan bien, allá nosotros si no nos portamos bien. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha renovado, nos ha reservado un sitio en el cielo. Está toda la panorámica. Yo creo que el cristianismo prendió como chispas en cañaveral cuando lo proclamaron estos, como Pablo, los primeros misioneros, en todo lo que es el vaso mediterráneo, precisamente porque era una cultura que había probado ya su fracaso. Sus dioses se mostraron erráticos, sus mitos se habían derrumbado, sus filosofías eran insuficientes, aunque alcanzaron cumbres admirables, pero los grandes problemas de la fatalidad, del dolor, del destino, de la muerte, no estaban solucionados. No había respuestas. Y cuando Pablo proclama esto, por ejemplo, en Éfeso, la punta del Asia Menor, de la actual Turquía, ahí nació el cristianismo, dijéramos, todos se quedan asombrados y dicen, ¿cómo es posible esto? Esto es por lo que andábamos suspirando y navegando, buscando una respuesta. Así en todos los tiempos. Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su misericordia, de su bondad para con nosotros. Lo demás es sencillamente lo que celebramos en la Eucaristía, es la memoria de ese amor que se entrega. Lo que nos aprestamos a celebrar en la Pascua es precisamente ese amor que se entrega. Ahorita lo veremos en San Juan. Lo mismo con otro registro. Tampoco esto se debe a la fe. En efecto, no han sido ustedes salvados, han sido ustedes salvados por pura gracia, gratis, mediante su fe. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Decíamos en nuestros ejercicios espirituales, insistimos ahí, la Cuaresma no es para que nos purifiquemos, sino para que nos dejemos purificar por Dios, que nos dejemos purificar por Él. Nosotros no podemos hacerlo, es imposible. No es posible eso. Dios es el que purifica a su iglesia siempre. Entonces, en efecto, ustedes han sido salvados gratis mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a sus obras, porque no tiene el mérito ni nada que se le parezca. Aquí lo que hay que hacer es dejarse atrapar por Él, por su misericordia y por su amor. Darle a Cristo nuestra fe quiere decir nuestra adhesión existencial. En el texto de Juan vamos en esa dirección, pero si se puede decir, pues mayor profundidad, quién sabe, pero vamos a una nueva forma de decirlo. Juan recuerda cómo en el desierto, cuando los israelitas murmuraron contra Moisés, les mandó una plaga de víboras que los mordieran y muchos murieron. Entonces fueron a decir a Moisés, oye, pues ya nos están acabando las serpientes. Y Moisés le dijo al Señor, pues pasa esto. Entonces le dijo, haz una serpiente de bronce y levántala en medio del campamento. Todo el que sea mordido por la serpiente y vea esa víbora de bronce allá arriba, no le va a pasar nada. Un antídoto para el veneno del ofidio. Me aventé. De las víboras, ¿verdad? Sin agraviar. Bueno, entonces, así como la serpiente fue levantada y todo el que la veía quedaba curado, así es el Hijo del Hombre va a ser levantado
para que todo el que crea en Él sea salvado. Aquí ya no es que lo vea, sino que crea en Él. Para Juan, el problema, la disyuntiva fundamental, radical del hombre es creer o no creer. Ese es el problema. Y luego viene esa 3:4:16, ¿verdad? Que es la fórmula, la materia física, ¿verdad? Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar el mundo, sino a salvarlo. Sino para que el mundo se salvara por medio de Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Entonces, el que lo dirá en distintas ocasiones, el que cree no entrará a juicio, ni siquiera se va a presentar a juicio. El que no cree ya está muerto desde antes. Es Juan. Y aquí creer en Juan, en el Nuevo Testamento y en la mejor teología de los padres, creer es darle a Dios, es creerle a Dios y darle a su palabra una adhesión existencial con nuestra vida, creerle. Está difícil. A veces nos ganan nuestras emociones corrosivas, nos ganan nuestras pasiones desordenadas, nos ganan muchas cosas. Y sufrimos. Y la causa de la condenación es esta. Habiendo brillado la luz en el mundo, o venido la luz al mundo, el mundo que somos nosotros, amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la causa de la condenación. En una célebre pieza oratoria del gran dominico francés, el padre Lacordaire decía: no somos amados impunemente. Si alguien me ama, y me ama sinceramente, con el amor que pues me ama, y ese amor que yo recibo no soy impune. Yo tengo que responder por ese amor con que me han amado. Si yo traiciono ese amor, pues las cosas no van bien. Decía, hablando del amor de Dios, sí, si hablamos del amor de Dios, pero no somos amados impunemente. Dios nos ama y tenemos que responder por ese amor. Y Dios quiere nuestro amor. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella porque sus obras son malas, para que no se descubran. En cambio, el que obra la verdad, así dice, obra la verdad, se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas como Dios quiere. Entonces, en el Evangelio de Juan, la escritura toda, pero en el Evangelio de Juan, la palabra vida es el password para entrar a este Evangelio. A toda la Biblia, pero en este Evangelio es la palabra clave, ¿verdad? Dios es amor. En el Evangelio, y así como en un concentrado en la primera carta del mismo evangelista. Dios es amor. ¿Verdad? Entonces, pues quisiéramos pedir al Señor en esta Eucaristía, en este cuarto domingo de Cuaresma, que nos conceda vivir ese amor. Ver estas hermosísimas palabras del apóstol Pablo: la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque cuando nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, Él nos dio la vida con Cristo, y por Cristo, por pura generosidad y misericordia. Esta es una mejor traducción que la que trae la que trae mi salito, no, por eso no respondo. Pero esta es una buena traducción. Esa es la verdad fundamental que tanto Pablo como Juan nos presentan este domingo. Para nuestra homilía, digo aquí a los colegas, a los hermanos que no la utilizan, pero si la quieren utilizar, ahí podríamos hacer la homilía, el amor. Dios es amor. Entonces, por eso San Juan de la Cruz decía que en el atardecer de la vida vamos a ser juzgados por el amor. ¿Verdad? Entonces, démosle gracias al Señor por ese amor misericordioso,
Nunca perdamos de vista, aún en nuestras situaciones difíciles, su amor, el amor con que Él nos ama, aun cuando parezca que todo cruje en nuestros pies, que ya el hielo sobre el que caminamos es muy delgado, da de entender mucha, que Él nos concede esa gracia, hay que pedírsela porque fácil no es. En creer, dice San Pablo en la primera carta, nosotros hemos creído en el amor. Y realmente nosotros nos cuesta mucho trabajo creer en el amor o casi no creemos. Entonces pídamelo al Señor que nos conceda vivir a partir de esa certeza, que siempre estamos en sus manos providentes y amorosas. En la primera lectura vemos cómo ni a su pueblo lo olvida, lo rescata, aunque sabe que va a volver otra vez a las andadas. Y bueno, pero es que un padre no deja de ser padre, cualesquiera que sean las faltas de sus hijos. Entonces, yo no lo entiendo, pero lo creo profundamente y quiero vivir mi vida a partir de ese amor. ¿Por qué? Vaya misterio. Pero está loca y perdidamente enamorada de nosotros. ¿Por qué? Yo no sé. Pero así es. Así es. Y démosle gracias pues por ello, y con esta idea, con esta en la mente, hagamos oración, pidámosle al Señor que nos ayude en nuestros momentos difíciles por los que pasamos, de salud, de relaciones, en fin, nuestra cultura, nuestra república, que todo está temblando. Pues pedir al Señor que nos ayude y que oigamos otra vez la voz que le dirigía a sus discípulos: no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Entonces, con esta súplica continuamos nuestra Eucaristía y profesamos la fe. El gran teólogo suizo-alemán, jesuita, von Balthasar, era uno de los más cultos del hombre del siglo XX, era muy amigo de Papa Benedicto, más que mayor que él. Decía en una teología muy especial, decía: cuando decimos que Dios entregó a su Hijo, hay que tomarlo en serio. Los que tengan hijos saben un poquito de esto, ¿verdad? Entregó a su Hijo, hay que tomarlo muy en serio, a su Hijo único, a su Hijo amado, órale, súrtanle, ahí está, para el perdón de los pecados. Órale. Eso, en nuestras meditaciones, en el día, me parece que es 28, 29 y 30 de este mes, estas horas no veremos la hora bien. Nuestras charlas de esta Semana Santa vamos a hacer una meditacioncita en torno a la pasión, y el material de apoyo serán los primeros 10 minutos, si acaso, de la película de Gibson, La Pasión. Vamos a analizarla en un primer momento desde el punto de vista cinematográfico y cómo representa fundamentalmente el misterio de la tentación, que es donde yo quiero detenerme, donde realmente en la oración del huerto donde inicia la pasión. Entonces, precisamente la gran tentación brutal que está a punto de quebrar su voluntad es cuando el diablo le dice, ¿verdad?, ¿quién es tu padre? Esa pregunta es demoledora, es brutal. Solamente una mente angelical tremenda la puede expresar. Respóndeme, ¿quién es tu padre? No más que le respondiera y estaba perdido Jesús. Con el diablo no se juega. Ya, eso, en esa línea va a ser nuestra meditación, las transmitiremos por aquí. Estamos estudiando el escenario, etcétera, etcétera, ahí con Julius Maximus Flaccus, que va a dirigir esto, y todos, y el templo grande estará abierto a los que gusten acompañarnos. Ese es un aviso, y otro aviso es que muchas gracias a quienes a lo largo de un año han estado aquí, y pues esperamos que por la gracia de Dios la palabra de Dios, la participación por medio de la Eucaristía, a través de este medio, bueno, pues robustezca su fe, su esperanza en las circunstancias difíciles que indiscutiblemente hemos vivido a lo largo de este año. Y pues, para luego es tarde, ¿no? Si una vez, vámonos para atrás, para adelante, ¿verdad?
Híjole, a las 9:05. Hasta las 9:05. ¿Ustedes han visto alguna vez a un pajarillo, alguna avecilla del Señor que adelante el horario? ¿Han visto alguna avecilla del Señor con gastritis? ¿Colitis? ¿No? Ellas se acuestan con el sol y se levantan con el sol. Dios cuida de ellas, pero por nosotros hay que adelantarlo. Agobiados, tristes, deprimidos, preocupados, para cámbiele 1 hora. Pues ahí vamos, allá van leyes o quieren reyes, decía don Quijote de la Mancha.